segunda parte algo que no se nos va a presentar, por así decir, a los abogados del foro, sino que es uno de los cambios importantes que se ha dado en el procedimiento de adopción, que es la intervención de los organismos administrativos. Un tema delicado que tampoco puede dejar de verse si no es a la luz de la historia argentina en la materia. Ustedes saben que la organización judicial de la República fue variopinta y que en muchos aspectos la organización nacional fue a la saga de las organizaciones provinciales. En las provincias, al existir desde en un proceso que va de la década del 30 en adelante, los antiguos juzgados de menores con competencia amplia, siempre hubo una mayor intervención judicial en las guardas y las adopciones, para bien o para mal, con sus más y con sus menos, porque también hubo problemas, y de hecho saben ahora que tenemos una jueza suspendida en Pilar por un tema de adopciones. Tuvimos juris a jueces por temas de adopciones, primero de ellos al doctor Mazzaroni, el 3 de La Plata, por entregas de chicos al extranjero, la famosa institución Adoption Forum, y a Italia. Ese jury fue empatado. Para la historia del tema, el alegato de la Procuración, que fue a cargo del subprocurador doctor Nolfi, en época del doctor Romero Laborde, es realmente una joya en la historia del tema en la Argentina. Sin embargo, los tres de los cuatro miembros políticos votaron por la absolución, el representante de la Corte y del Colegio de Abogados de La Plata por la destitución, y un representante de diputados, el doctor Iboscus, que después fue Ricardo Iboscus, que fue intendente de San Martín, votó también por la destitución. Entonces, empate, no hubo sanción. Sin embargo, el doctor Mazzaroni renunció al segundo o tercer día después, porque era realmente alevoso lo que había pasado con la exportación de chicos desde el 3 de La Plata. Después tuvimos el jury de la doctora Alba Moreira en Misiones, muy complejo, con destitución. Después tuvimos el jury de la doctora Castro de Pisolito en Santiago del Estero, que renunció, era hermana de la senadora juarista de Santiago, y sin embargo renunció 15 minutos antes de la apertura del jury, ante el cúmulo de probanzas que se había acumulado, valga la redundancia. Todos son grandes dolores en este tema, y uno pensaba que se había acabado esta historia, y no, desgraciadamente, esta noticia de la provincia de Buenos Aires nos llena de pesar, porque y no son los únicos casos, porque si en algo debe ser transparente un juzgado, es en esta materia. Yo creo que tiene que ser transparente en todo, ¿no es cierto? Pero digamos, cuando está la vida de un niño de por medio, hay valores superiores a la ética pública. Superiores a la ética pública, porque aparece la indefensión de la criatura manipulada, y aparece un elemento muy, por así decir, sutil, que es la necesidad que todos tenemos de manejar nuestros propios movimientos de poder. Porque es muy común ver en el mundo que jueces honestísimos, que no recibirían pero un centavo por poner un centavo más o menos en una liquidación de intereses, sin embargo hacen acepción de personas en los temas de adopción. Porque aparece desborde de poder. Entonces, la historia en el sistema nacional tiñó esto de una permanente brega, una permanente pulseada entre sistemas administrativos, privados y judiciales. Fue una triple circulación de poderío.
Originariamente los sistemas de entrega de niños en adopciones eran privados, fue la sociedad de beneficencia la que lo hizo. Y muchos de esos criterios perduraron en el tiempo. A través de ONGs privadas, etc., eran como herencias del sistema benéfico originario. Después hubo un momento muy ligado a la recepción de las teorías europeas de tutela institucional, o sea, de tutela ministerio legis, que son teorías que nacen después de las guerras en Europa, donde los poderes ejecutivos se consideraban por sí ante sí los tutores y representantes de los niños huérfanos. Claro, esto hay que verlo después de la Primera Guerra, esto hay que verlo después de la Guerra de España, ¿no es cierto? Claro. Y sin intervención judicial ninguna entregaban los chicos. Esto fue un proceso, no es bastante complejo. Nace después del 55 con la organización del primer Consejo de Protección de Menores del año 57, pero se mantiene y tiene su punto culminante en una nefasta resolución 922 del 78 del Ministerio entonces de Desarrollo de Acción Social, de Bienestar Social, perdón, que establecía que la guarda se daba por acto administrativo y que después eso llegaba al juzgado y el juzgado daba la sentencia de adopción. Esto que no pasó en el resto del país, pasó en la jurisdicción nacional. Al punto tal que hace 35 años uno veía que los jueces civiles daban la sentencia de adopción sobre una guarda que tenía 2 orígenes o 3 en realidad. O venían de juzgados correccionales de menores, cuando había algún hecho penal en el origen, o venían de un formulario administrativo de Humberto Primo, era donde estaba la sede, sobre NN, estoy hablando año 78, o venían de escrituras públicas que podían tener distintos orígenes, incluso algunas estaban gestionadas por instituciones de bien público, por llamarlas de alguna manera, instituciones privadas. Este sistema generó problemas, conflictos, dramas, abusos. Y fue necesaria una reforma procesal en el año 81 para que la idea de niño abandonado entrara entre las medidas de protección de personas, o sea, las medidas cautelares dictadas por juez civil. Antes no. De eso se encargaba el juez correccional de menores. Y ustedes recordarán el caso Müller, que llegó a la corte. Hay mucha gente joven que no vivió esos tiempos y no soy yo de los que reabren heridas, pero el que quiera investigar está todo publicado. Una dura lucha lleva paralelamente a que los jueces civiles, lo que eran los prejueces de familia, tuvieran la competencia de las guardas y que además desapareciera la competencia administrativa sobre las guardas. Esto se logra en distintas etapas, pero fundamentalmente a través de la sanción de la incorporación al Código Civil, o sea, la tercera ley de adopción, cuando dice que se prohíben las guardas administrativas o por vía notarial. ¿Qué vemos en la cuarta ley? Vemos por distintos motivos que es más complejo explicar, de dinámicas internas del poder, una resurrección del administrativismo en esta materia. Lejos de mí decir que tiene el mismo origen ideológico que el origen fascistoide de la tutela institucional de la ley de Franco del 48, de las leyes de Petén, etcétera, de las leyes de Mussolini, etcétera. No, eso sería tremendamente injusto si arrogo a actuales temas una vinculación con aquello porque son orígenes muy diferentes. Pero el resultado es el mismo, este es el problema. O sea, la idea de un desequilibrio hacia el poder administrador de facultades sobre el caso concreto, que desde mi punto de vista tendrían que ser solo judiciales, en desmedro de lo que son las obligaciones propias del poder administrador, que también estuvo en eso, que son en realidad generales. O sea, lo que el poder administrador tiene que tener como primer deber es las políticas públicas en materia de infancia.
y no hacer de juez administrativo, digamos. Entonces, en la legislación que empieza a regir desde el primer día hábil de agosto, nos vamos a encontrar con que primero aparece el supuesto de que toda declaración de situación de adoptabilidad, vuelvo a decir, para mí no de Estado, tiene necesariamente como supuesto una medida excepcional con control de legalidad. O sea, algo así como el monopolio de la acción por parte de la administración. Esto proveniente del artículo 40 de la Ley 26061. Esto no es así ni de facto ni de iure. De facto porque hay muchísimas situaciones de situación de abandono y de situación de adoptabilidad que no tienen como antecedente una intervención del poder público administrativo. Las hay en el marco de violencias familiares, las hay en el marco de conflictos intrafamiliares, las hay en el marco de fallecimientos. O sea, creer que la indiscutible facultad y deber y función administrativa de intervenir en casos de niños en situación de crisis, que en realidad peca por intervenir de menos y no de más, es el único modo de intervención, pareciera ser que es colocar la vida de los niños y la vida de las familias en un brete artificial. Habrá casos en los que haya control de legalidad de acto administrativo y habrá casos donde haya directamente situaciones planteadas ante la justicia. Esto es lo primero que en un colegio de abogados tenemos que ver, porque por lo general los colegas aquí colegiados van a intervenir en los segundos casos. Y si tienen un caso donde una tía le dice tengo en guarda a mi sobrino, o las mil cosas que pasan, el acceso es directamente a la justicia. Como acá se tomaron en la 26061 sistemas ni siquiera norteamericanos, sino neoyorquinos, porque es el sistema neoyorquino, donde hay una iniciativa administrativa y una audiencia a las 48 horas, que me consta que es a las 48 horas, y eso se pasó a toda América, estamos colocando como un lecho de Procusto que no es acorde a nuestra realidad. Entonces la primera cuestión es que cuando el código dice que es competente el juez que actuó en el control de legalidad, nos vamos a encontrar que no es así. Será competente si hubo control de legalidad, por supuesto. Pero puede ser competente sin tal control de legalidad. Y al haber asociado al control de legalidad la competencia judicial, el legislador no, que vuelvo a decir, yerra más por lo que no dice que por lo que dice. No termina de definir qué pasa cuando los controles, la intervención judicial se tiene que dar en función de un lugar donde está el niño y no del lugar de origen del niño. Este último fallo de estos días en materia de alimentos, ¿recuerdan? Lo de la Corte, que sostiene que no hay perpetuidad de jurisdicciones del divorcio y de los convenios cuando ha habido archivo y mudanza, que es muy interesante, se va a proyectar en materia de situaciones de adoptabilidad sin advertir lo que puede ser el traslado del niño desde un centro de vida a otro. Cuando no exista control de legalidad, porque cuando existe control de legalidad de una medida administrativa, todos estamos de acuerdo, ahí se habilita una competencia que desde mi punto de vista no es interrumpida por acto administrativo, o sea, si la administración archiva la medida, no por eso cesa la competencia del juez, pero eso es otro debate. Pero cuando no hay y no va a haber, de hecho y de derecho, no va a haber en todos los casos control de legalidad. Fíjese lo que puede pasar con una situación en una insania, por ejemplo, donde existe jurisdicción,
nace la criatura y hay que ordenar la situación de la criatura. No hay control de legalidad. Si no es una competencia administrativa necesaria, sino que es una de las vías de acceso a la jurisdicción. La vía de acceso a la jurisdicción siempre es de la persona, no de los órganos. Porque, como decimos, mi vieja Constitución, que yo hablo sola, pero toda marcadita, me marca siempre en fosforescente el artículo 8.1, infine, del Pacto de San José de Costa Rica. Distinto a su precedente de los pactos internacionales, porque garantiza la intervención de juez competente, independiente, anterior, etcétera, con todas las garantías para lo penal, para lo civil, para lo administrativo, ¿verdad? Y cuestiones de determinación de derechos y deberes de cualquier otra índole, dice. O sea que a diferencia de los pactos de ONU, nosotros tenemos una garantía de debido proceso y de acceso a la justicia en América Latina, por lo menos en los que estamos dentro del pacto, somos la mayoría de América Latina, no los Estados Unidos, no Venezuela, que se retiró, muy amplia, y por lo tanto la posibilidad de jurisdicción administrativa entre nosotros a la luz del 8.1 infine del Pacto de San José es mínima. La jurisdicción administrativa existe para lo administrativo y para lo administrativo controlado, que es el control de calidad. Cuando tengamos otras, resulta que entonces la competencia, ¿cuál es? Yo creo que puede haber, vamos a tener que ir a un tema de perpetuatio jurisdictionis, o sea, si es juez de la situación de la madre, será juez de la situación del niño. Porque además, el curador de la madre tendría que ser, por el código vigente y por el presidente, tutor del niño. Si hay un conflicto interfamiliar, en una violencia o lo que sea, hay perpetuatio jurisdictionis. ¿Qué pasa con este criterio del fallo de la semana pasada de la Corte? ¿Qué pasa cuando, existiendo juez sobre una situación en una jurisdicción, el niño es trasladado a otro? ¿Rige sin más el criterio ahí donde está el niño, está el juez? Que sería el caso de alimentos de esta semana pasada. O por lo contrario, rige el criterio del juez de la tutela respecto de la guarda, en el nuevo código, que dice que se traslada al domicilio, a la residencia, al centro de vida nuevo, si ese traslado fue tenido en vista en el momento de dar la guarda. O sea, si es regular, no si es una huida de jurisdicción. Esto va a ser un primer problema que se nos plantee en esta situación de, no voy a decir palabras difíciles o feas, voy a modificar algunas consonantes, de tránsito interprovincial de criaturas. O sea, ¿cuándo tendremos que asumir jurisdicción sobre el niño que está aquí, pero con una causa ya abierta con competencia en Misiones, o cuando tendremos que derivar la jurisdicción a Misiones, aunque el niño está aquí, tomemos todas las cautelares sin perjuicio de la competencia? No va a ser sencillo, porque no se reguló sobre eso, creyendo que la norma de control de legalidad, competencia en el dictado de situación de abandono, era omnicomprensiva y universal, y no lo es. Primer conflicto en lo administrativo judicial. Segundo conflicto. El código establece, y me parece muy bien, que la autoridad administrativa debe dictaminar sobre la situación de abandono del niño. Estamos hablando de abandono en sentido subjetivo, de lo que actualmente es el 307, inciso segundo. ¿Recuerdan ustedes que durante mucho tiempo nos manejamos con el sentido objetivo de abandono, muy parecido al penal? Y evidentemente un chico cuidado en un hogar, una familia sustitutiva, no está en sentido material de abandono. Tuvo que venir la 23264, trabajos muy importantes que sobre todo hizo el doctor Abel Fleitas Ortiz de Rosas, sobre el sentido subjetivo del abandono. El niño no está abandonado, no le falta nada, pero yo, el padre, lo abandoné. ¿Y dónde se jugó eso? En el tema con mamá. Yo lo dejo con mamá y me borro, no está abandonado, cuidadísimo, pero yo lo abandoné.
porque hay un elemento subjetivo de intencionalidad de abandono distinto del resultado objetivo material del abandono. Entonces el 307, inciso segundo, es un gran avance en esta teoría, esta doctrina del abandono. Entonces, no puede decir lo tengo abandonado, está muerto de hambre, pues van presos todos si el propio funcionario administrativo me dice que lo tiene muerto de hambre. Está abandonado porque no lo visitan, etcétera, etcétera, etcétera. No es solamente visitar o no, es otra cosa, es mucho más complejo. Porque puedo no visitar porque estoy internado, porque estoy en terapia intensiva. Puedo no visitar porque estoy preso. Y puedo visitar y sin embargo hacer daño a mi hijo. Es decir, aquella idea casi matemática de un año sin visitar, entonces la visita ritual para Navidad interrumpía el abandono, es la prehistoria del derecho. 180 días tiene la autoridad para hacer eso. Y entonces la primera pregunta que surge acá es lo siguiente. ¿Qué pasa si la autoridad administrativa no lo hace? Y se nos van a plantear esto en los próximos 180 días. Para Navidad tenemos estos casos. Sí, para Pascua, para Navidad, como decía Mambrú. ¿Por qué? Porque no va a faltar quien, desde una visión de tutelarismo administrativista, que siempre yo digo es tan mala como el tutelarismo judicial, no se puede reemplazar un tutelarismo por otro tutelarismo, una arbitrariedad por otra arbitrariedad. Hay que reemplazarla por un Estado de Derecho pleno. Tan malo que sea arbitrario Juan como Pedro. Desde una visión administrativa decía, no, entonces usted lo que tiene que hacer, señora juez, es intimar al Poder Ejecutivo para que dicte la medida, porque no la dictó en 180 días. O sea, intimar al cumplimiento de la ley, al funcionario público, en realidad lo tiene que denunciar por 248. Avisarle, calendario tenemos todo. Claro. Yo desde una visión que entiendo, me parece a mí, más acorde a lo que son la prioridad de derecho del niño, digo, si la autoridad administrativa no dictaminó, hay otros obligados. En primer lugar, el Ministerio Público, que puede pedir la declaración de adoptabilidad sin aguardar la declaración administrativa, incluso antes de los 180 días. Porque yo no voy a esperar 180 días para el padre violador con la declaración 250 bis filmada en cámara Gesell de la nena. Me parece. Podrá haber casos de duda, todo lo que sea. No voy a esperar que transite 7, 8 años el proceso penal hasta que casación diga lo que diga y que le rechacen el extraordinario y la queja para tratar de poner a salvo a esa criatura en un marco familiar distinto. Yo he tenido casos, casos judiciales, donde la mamá tenía amarrada a la nena mientras la violaba el padre. Esa familia biológica no es la que respeta la Constitución. Salvo que su superior interés exija, dice, a que no convivan. Entonces, podemos tener incluso antes de los 180 días situaciones muy claras. O podemos tener no acción de los 180 días y la sustituir por un pedido de parte legitimada, que es el Ministerio Público. Y también tenemos un criterio de oficiosidad en el nuevo código que llevaría a que, sin necesidad de ese pedido, el juzgado advierta que existe una situación de abandono. Con la prudencia del caso. Esto no quiere decir que andemos sacando chicos. El nombre de sacachicos, que en alguna jurisdicción provincial escuché decir más de una vez como sobrenombre de juez o jueza, es un horror. Ahora, el deposita chicos es también malo. Entonces, como suele pasar, la verdad circula por el medio y tambalea por un lado para el otro, pero el caminito del medio lleva, por lo general, en los cresteos lleva a donde queremos ir. Entonces, no me parece que haya una
un monopolio administrativo del pedido, del requerimiento de declaración en estado de abandono. Y frente a esto tengo que advertir por la práctica cotidiana, y le ruego a los colegas que están ejerciendo, y esto a veces no lo ven, pero sí a los que están en el tribunal, que está cundiendo un pedido de medida cautelar de no innovar. Cuando después de 1, 2, 3, 4 veces de tomar cada 90 días la famosa renovación de las medidas excepcionales, para no hacer el ridículo de seguir cada 3 meses repitiendo lo mismo, piden medida de no innovar. No innovar con el chico en un hogar. Y peor aún, con el chico en un hogar a 30 kilómetros. Con hermanos separados. O sea, donde no podemos no innovar. Este no innovar, que es una creación pretoriana administrativa, porque no está en ninguna ley, ni lo pidió jamás el Poder Judicial, es una especie de decir, a ver, no damos pie con bola en encontrar salida razonable para este caso. Entonces, 90 días, 90 días, 90 días, 90 días, en lugar de decir, mire, el plazo de 90 días corridos, que el decreto reglamentario nacional pretende instaurar para todo el país, es un plazo procesal administrativo de los más dependientes de decisión interna de Santa Cruz de Formosa o de Ciudad de Buenos Aires, en lugar de decir eso, y en este caso no van 90 días, sino 120, prefieren una especie de maquinita de copiar resoluciones y finalmente, por vergüenza, la medida de no innovar. En esto no hay medida de no innovar en el aire, hay que definir. E incluso por ahí hay casos en que los 180 son pocos, los casos más duros en adopción son las mamás enfermas mentales, que hoy salen, mañana vuelven, parece que salen adelante, recaen. Son casos durísimos, dificilísimos. Entonces, la técnica de colocar plazos procesales en el código, que no voy a abrir campo sobre eso por un clarísimo debate, tiene sus limitaciones en este tema. Además, ¿qué son? ¿Plazos perentorios? No, no son perentorios. La idea de plazo fatal o perentorio es la idea que lea el acto que no se puede cumplir después de. Acá nadie puede decir, como no lo tomé en 180, no lo tomo más. No son plazos perentorios. Las 48 horas, sí, ¿se cumplirán o no? Yo creo que es el primer plazo que no se va a cumplir. Los días del juez corriendo en un desaforado, no parece. Yo creo que aquí vamos a tener que empezar a pensar más, como lo hizo la jurisdicción penal, en los plazos indicativos, que es el plazo indicativo, el de 4 meses para terminar una instrucción. No se rían porque no... Claro, el código dice 4 meses se termina la instrucción. Por lo tal, yo después de 4 meses me presento, entonces, canto, ya perdió su oportunidad, señor fiscal, señor juez de instrucción, se acabaron los 4 meses. No, se dijo es un plazo indicativo que implica celeridad, pero que puede ser renovado y aún no renovado si existen actos útiles pendientes. Hay una larguísima jurisprudencia del plazo ordenatorio que es el no plazo. ¿Esto quiere decir eternicemos? No, señor. Quiere decir obremos con prudencia. El mandato legal es a la celeridad. Pueden existir casos que requieren más tiempo y esa celeridad no implica perentoriedad del acto en sentido técnico, si el acto se puede hacer aún después. Que después le pidamos la cabeza a su señoría porque tardó 1 año, pero hagamos a 1 año lo que teníamos que haber hecho en 180. No porque no lo hice en 180, entonces tomo una medida de no innovar. Entonces, segunda cuestión es no solo la competencia, sino los términos y esa iniciativa del Ejecutivo, que yo creo que es una iniciativa concurrente con el Ministerio Público, otras partes, porque incluso una mamá se puede presentar y decir, por favor defina rápido la situación de mi hijo. ¿Por qué no? ¿Quién le diría que no tiene legitimación? No nos pasa a menudo, pero ¿quién diría si pasa? ¿Quién diría que no? ¿Quién se atrevería a decirle? ¿Quién se atrevería a decir a un chico de 12 años, por favor, señor juez, defina mi situación? Quiero familia. Yo he escuchado chicos decir quiero familia. Quiero papá y quiero mamá. Y entonces se toma
Yo vuelvo a decir, el segundo paso, aunque en el código es el primero, que es la declaración de estado de abandono. En realidad, declaración de estado de adoptabilidad, en esta terminología. De situación, perdón, me estoy contradiciendo, de situación de adoptabilidad. Primera duda sobre esto. Esta situación, lo tengo en un caso ahora durísimo de 7 hermanitas, dictaminé esta mañana, 20 y pico de fojas. La situación de adoptabilidad, ¿causa estado? Entonces, ¿para qué sirve? Bueno, a mí me lo enseñó una nena. Mira, yo tuve grandes maestros, yo fui directamente alumno de Jean Vías, de Borda, de Espota, de Wolfman. Pero las cosas más delicadas de mi oficio me enseñaron los chicos, los enfermitos. Porque ellos sí que las saben, desde en su visión, no técnicamente. A mí me enseñó una nena de 5 años, en el jugado 92, doctora Bossio. Había desaparecido mamá 2 nenitas, buscado, edictos, búsqueda, qué sé yo. Se decide que van en adopción, llamamos a las nenas, a 2 nenitas ahí jugando, qué sé yo, y entonces con mucho cariño, María Rosa Bossio, amor de persona, muy dulce con las criaturas, le dice, bueno, vamos a ver si entonces si vamos a conseguir que tengas otra mamá, otro papá. Y la botijita, estoy medio uruguayo, la guricita, estoy medio entrerriano, la nenita, la pibita, de 5 años, una divina con sus ojazos, dice, pero yo ya tengo mamá. Estaba dictada la declaración en estado de abandono, firme y notificada por edictos y en la tablilla del juzgado. Y hay una carterita que llevaba a sacar, mira, esta es mi mamá, saca una fotografía, pero búscamela. No voy a olvidar de ese momento. Fíjese como una criaturita, sin discernimiento, decimos. Me estaba diciendo claramente que puede ser oponible ante todos menos ante ella. Y por supuesto, cabizbajos, por así decir. No se revocó, se suspendió la decisión de estado de abandono y me puse a buscar a la mamá y la encontré en una zona más allá de Caseros, en una triste tarea. Así que si alguno me sacó fotos entrando en un lugar por allá, es cierto. La traje, comenzamos a vincular 3, 4 reuniones, una muchachita joven, una picardía de persona, y lo digo crudamente porque contar las que salieron bien es lindo, contar las que salieron mal es generoso, ¿no? Porque así nos aprendemos más de los errores que de los aciertos. Al mes y pico, el rufián que la manejaba se la llevó al sur, no la encontramos nunca más. Pero la lección de esa nena, yo ya tengo mamá. No me lo voy a olvidar nunca más. Entonces, en principio, la prudencia en cuanto a la confianza en nuestros institutos jurídicos frente a la realidad de la vida. Prudencia. ¿Y por qué digo, y esto es un fundamento de un caso de hoy? Me llevó largo tiempo, 2 fines de semana. Si la privación de patria potestad, que es tomada en juicio ordinario, con todas las garantías de debido proceso, es reversible, hoy por el 308, ¿no es cierto? Y en el próximo código también, en función de cambio de circunstancias, puede serlo también una declaración de adoptabilidad que en realidad tiene la misma naturaleza y efectos en realidad que la declaración de privación de patria potestad, con un procedimiento no solo abreviado, sino que tendríamos que discutir. Y que de algún modo se va a plantear la constitucionalidad del procedimiento, del debido proceso en la declaración de adoptabilidad. ¿A quién se cita a la luz del 21 de la Convención? ¿Quiénes son partes? ¿Contra quién opera? Me parece que el legislador tomó este instituto, que ustedes saben fue una creación primero doctrinaria y después, como yo digo, pretoriana, judicial, jurisprudencial, que tenía otras finalidades. Cuando comenzaron a escribir Adriana Baimaster y gente muy lucida en esto,
de declaración judicial previa, en realidad lo hicieron en el marco del debate de los 80 sobre la inconstitucionalidad del 11 de la ley 1934, o sea, de la no citación de padres de sangre en adopción. Cuando comienzan a darse los fallos de inconstitucionalidad, sobre todo en la sensación, perdón el gesto, que nos daba el encontrarnos, textual, 4 personas en un Falcon verde vinieron, Juncal 1900, y entregaron esta beba diciendo que la madre nunca podría venir a firmar, cosa que era absolutamente cierta. O nenas abandonadas en la esquina de Humberto Primo y Entre Ríos, etcétera, etcétera, que después terminé de entender la historia leyendo la historia de Astiz, 20 y pico de años después. Porque estas cosas las vivimos. Cuando comenzó a virar el tema de citemos, y citemos abuelos, que los hubo también, resulta que apareció quien dice, bueno, pero esto crea una tremenda inseguridad en los adoptantes, tremendo miedo, pavor en los adoptantes. Entonces, ¿cómo se puede hacer? Y haciendo una etapa previa donde el adoptante no sea parte y una etapa posterior donde solamente parte el adoptante. Entonces, la declaración de estado de abandono, de adoptabilidad, nació para dar seguridad al proceso de guarda judicial, sin cruzarlo con la citación de padres de sangre. Cuando comenzaron a aparecer los fallos de citación, que no fue fácil, no fue para nada sencillo. Yo recuerdo hasta hoy, porque aparte, el caso que es, por circunstancias de la vida, conocí después crecida la muchacha, cuando nacida en hospital público, no inscripta, iba ante un escribano, esa mamá, y decía, en ejercicio de la patria potestad, vengo a entregar a mi hija en adopción y a pedir que no se me cite. Y sostenían que no había maternidad, porque no lo había inscrito en el registro civil. Porque los que peinamos canas recordaremos que hasta el año 85 la maternidad no se probaba por el parto, sino por el reconocimiento. Y entonces cuando planteé ese caso y voy a Cámara, por una cuestión baladí, anteriorísimo defensor de menores de Cámara, asesor de menores de Cámara, el doctor Martínez Vivot, hizo un dictamen vergonzoso para mí, donde distinguía madre biológica de madre jurídica. Y decía que no había que citar a quien era claramente madre biológica, pero no madre jurídica. La indignación ante ese caso llevó a proyectar el 242 del Código actual. O sea, la maternidad se prueba por el parto. Quienes no conocen esta historia, que es una historia de derechos humanos, no dudan en revertir ese principio y ponerlo en crisis. Porque no conocen de dónde viene la historia esa. No conocen que tuvimos un tiempo en la Argentina en que una madre paría en el Moyano, que tenía sala de partos y le hicimos cerrar. Y el hijo era hijo de nadie, porque no podía reconocer. Los que no conocen historia no recuerdan que tuvimos un tiempo en la Argentina que si una madre moría en el parto, el hijo era hijo de nadie. Creo que el doctor Bosser, en la obra de Bosser y Zanoni, cuando hablan del 242, transcribe en una nota una sesión de comisión, donde cuenta el caso de una mamá paraguayita, que me honro en volver a mencionarla, no por el nombre, 18 añitos, había venido con 11 a la Argentina. La madre de ella, en Caguazú al norte, Tercer Sanjón, embarazada con una leucemia grave. Le dicen que el embarazo le va a activar el cáncer. Y esa muchachita de 18 años dice, sigo adelante de mi embarazo, nace la beba, entra en coma y muere a los 3 días. Y esa beba no tenía mamá. Que todos le debemos a nuestra madre la vida, pero esa piba se lo debía 2 veces. Porque la canallada de que es el acto jurídico el que determina maternidad solamente puede estar en un alambique jurídico o de quienes querían disponer de niños NN o de quienes no sé qué es lo que quieren hacer.
Entonces, la preadoptabilidad, que así se llamó en su principio, era una especie de barrera, de a ver, ¿cómo le podemos decir?, de situación de preclusión. Para eso nace. En el tiempo se da vuelta, interfiere su finalidad y termina siendo una situación de garantía. Pero atención que siempre la última garantía es la garantía del niño. Y por eso, si hay reconocimientos posteriores, si hay situaciones que cambian, es posible modificar una situación que si no causa estado en la privación de patria potestad tomada en juicio ordinario, en el marco de debido proceso, menos lo causa en otro tipo de procedimiento. Porque lo que hemos logrado, y lo digo por primera vez en la Argentina y en otros alrededores, lo digo por primera vez en este colegio público, por favor no quiero ofender a nadie, porque yo soy un hombre que trabajó antes de la convención y después de la convención. Somos gente que estamos de un lado y el otro del río, y por lo tanto somos un puente que sirve para ser pisado y dejado atrás solamente. Muchos de ustedes son jóvenes, tienen que vivir solamente la mentalidad después de la convención. Pero atención, que lo que estamos haciendo es volver a resucitar la medida de disposición tutelar de la ley Agote, donde sin marco de debido proceso se toma una medida sobre un chico con idea de que cause estado. Tengamos cuidado con aquello que nos decía Tirso Molina, era, ¿no? Los muertos que vos matáis gozan de buena salud, que no está en el texto, es una interpretación. No sea cosa que lo que pensamos que termina, el tutelarismo que pensamos que hemos terminado al derogar la ley Agote, o la disposición tutelar, lo resucitemos en función de, de 2 patadas dicto una adoptabilidad y aquí se acabó el problema. El primero que me puede decir que no es el niño, pero atención que puede venir abuelos, hermanos. Puede ser, y lo digo sobre caso concreto, las cosas que yo aprendí, las aprendí en los casos. Puede ser que en el año 53, don Enrique Díaz de Guijarro, maestro de maestros, yo tuve el honor de ser contraparte de él en juicios, era duro, qué fiero pase, era duro. Dijeron en su tratado, cuando hablo de los efectos de parentesco, creo que es el hombre que detalló efectos de parentesco de modo más minucioso en la doctrina argentina, y me atrevo a decir por lo que conozco en la mundial, que entre las facultades entre hermanos estaba el oponerse a la adopción de un hermano. Año 53, primera ley de adopción simple. Él lo dice. Y nosotros, medio siglo después, con la convención y la mar en coche, tengamos dudas sobre eso. Y sigamos separando hermanos, como si fueran gatitos. Entonces, no solo es el propio chico, puede haber parientes, puede haber cantidad de situaciones que llevan a ver con mucha atención el tema. Por eso esta porque dije que no eran perentoriedad, esta urgencia casi, no sé, iba a decir alocada, pero sería casi un insulto a los redactores, de términos en la primera instancia, cuando después tenemos sin término en Cámara, señora Presidenta de la Cámara, el Presidente, y no sé qué historias en la Corte que terminan cuando el chico ya es mayor. Se dan cuenta que no pasa por lo angustiante de plazos procesales iniciales, el proceso en particular. De allí que me parece que tenemos que tomar con cierta prudencia lo que yo desde ya hablo de plazos indicativos, no para alargarlos porque sí, sino en función del caso y en función de la seguridad del caso. Pero seguimos. Aparece por primera vez que en esta declaración de adoptabilidad es parte el órgano administrativo. Y aquí aparece un primer problema. Perdonen que le estoy trayendo problemas que son más del tribunal que de
del foro, ¿no? Sujetos del procedimiento. Procedimiento que concluye con la declaración judicial de la situación de adoptabilidad, felicitó, gente que sabía que no dijeron Estado, ¿no? Sino situación de adoptabilidad, requiere de intervención. Con carácter de parte del niño adolescente, cito siempre la Constitución, la más moderna de las constituciones de América, la de Bolivia, de Evo, una constitución social en serio, eso sí es constitucionalismo social, que dice como norma constitucional, son niñas, niños y adolescentes todas las personas menores de edad. Y tiene razón. Si tiene edad y grado de madurez suficiente, quien comparece con asistencia letrada. Grado de madurez suficiente, tenemos que irnos a los fallos de la Corte, que dijeron 14, yo creo que sería 13 en el nuevo código. ¿Es carga procesal tener patrocinio letrado? Cuando desde los 10 años ha dado consentimiento o no. ¿No es válido su oposición si no tiene patrocinio? Yo voy a decir que sí. Si la nena me dice con 5 años, búscame a mi mamá, yo no le voy a decir, no tenés patrocinio letrado. Perdóneme, sería un anti no sé qué. Pero me parece que cumple mi deber respecto del chico. Con carácter de parte de los padres u otros representantes legales del niño ni del niño adolescente. Atención, pero no leímos bien la del 21A. No padres y representantes, dice padres parientes. Lo que pasa es que la fuente tomó el texto del Departamento de Estado en la Convención, que no quería poner parientes en el 21A y no quería poner familia extensa en el 5 de la Convención. A la gente joven, porque entre colegas de la misma edad me da vergüenza aconsejarnos, pero a las jóvenes y jóvenes que hay en la sala, yo les aconsejo, ustedes quieren ver si un texto de la Convención es verdadero o trucho, lo hablan rapidito y se fijan en el artículo 5. Si dice solamente de la familia, es trucho. Si dice de la familia ampliada, es el que se votó en el último debate contra los países centrales que no querían nada de la familia ampliada. Los Estados partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes de los padres, o en su caso de los miembros de la familia ampliada, estaba entre corchetes, o de la comunidad, según establezca la costumbre local, está africano total, de los tutores u otras personas encargadas legalmente del niño de impartirle con consonancia, etc. Tan discutido fue esto que ediciones de UNICEF hasta el año 97 decían de la familia, no de la familia ampliada. Y tan discutido y servil es a veces alguna actitud nuestra que cuando el Ministerio de Educación editó para todos los colegios la convención, en lugar de tomar el texto del boletín oficial, que dice familia ampliada, por supuesto, editó el de los organismos internacionales que decían familia. Y se repartió a los niños argentinos un texto falso de la convención, con la versión de los países centrales. No me quieran hacer decir quién era ministro, que después fue jefe de gabinete, pero sobre todo quiénes eran miembros del gabinete que fueron ministros. Después. De Educación, ¿no? Del gabinete del Ministerio de Educación. Una vergüenza. Porque si algo marcó espíritu común entre los continentes, países pobres, África y el GRULAC, fue esta idea de la familia ampliada. Entonces, no es solo de los representantes. Si aparece una abuela, no es representante, pero tiene que ser escuchada, me parece a mí. Y después dice del organismo administrativo que participó en la etapa extrajudicial, si es que hubo etapa extrajudicial, señores. Y del Ministerio Público. Pero atención, el Ministerio Público no actúa por sí, porque no es el Ministerio Público Fiscal, me imagino, porque nos han dejado el apellido solamente. Hemos perdido el nombre. Al revés del famoso toro, que es el chiste guarango, ¿no? El toro y el alambrado. Ahora nos llamamos Ministerio Público y no sabemos en cada caso si es el fiscal o el nuestro, el de menores o el especializado, como lo querramos llamar, porque nosotros en realidad intervenimos por el niño, somos parte por el niño. La diferencia parte interviniente es una diferencia anglosajona y que ha tomado el derecho colombiano con fallos muy interesantes del Tribunal Constitucional. Hay partes y hay intervinientes. La diferencia entre parte e interviniente son las facultades de apelar, etc. Atención con la diferencia parte interviniente. No es propia de nuestro derecho constitucional ni de nuestro derecho procesal.
El juez también puede escuchar a los parientes y otros referentes afectivos. Atención, no es que puede desde mi punto de vista, si lo vemos a la luz del 21 de la Convención y del 5 de la Convención. Entonces ahí tenemos un primer problemita con el órgano administrativo, porque si el órgano administrativo intervino y está pidiendo la preadoptabilidad, pero por supuesto que es interviniente. Pero si tiene otro origen, tenemos que retrotraer a una etapa administrativa. La etapa administrativa es previa, de urgencia y convalidable judicialmente en el marco del 8.1 del Pacto de San José, o es una etapa constitutiva necesaria que obliga siempre a incorporar el organismo. Va a ser un primer debate. Y en la guarda por adopción, lo que aparece también, y vamos a tener inconveniente, es la elección del 613, la elección del guardador e intervención del organismo administrativo. El juez que declaró la situación de adoptabilidad selecciona a los pretensos adoptantes de la nómina remitida por el registro de adoptantes. A estos fines, o para otras actividades que considere pertinentes, convoca a la autoridad administrativa que intervino en el proceso de la declaración en situación de adoptabilidad, si intervino. Organismo que también puede comparecer de manera espontánea. Para la selección, a los fines de asegurar de un modo permanente y satisfactorio el desarrollo pleno del niño y niño adolescente, o sea, las personas menores de edad, diría en Bolivia, se debe tomar en cuenta, entre otras pautas, las condiciones personales, etcétera, todo bárbaro. El juez debe citar al niño o niña adolescente cuya opinión debe ser tenida en cuenta según su edad y grado de madurez. O sea que tenemos al niño citado en la preadoptabilidad, y con esto voy terminando, y al niño citado en la guarda. Hay una segunda citación. Según su edad y grado de madurez. Son los 13, los 14, es una situación formal. Yo creo que en el proceso que llamamos de vinculación, la resistencia, aceptación o no del niño tiene que ser tomada en cuenta siempre. No es una cosa material. Por lo tanto, no es la citación formal lo que vale tanto, sino el seguimiento adecuado del primer periodo de vinculación. Y hay veces en que hay rechazo por parte de los niños, pocas. En general los chicos son mucho más abiertos que los adultos. Y finalmente, en el juicio de adopción, 617, reglas de procedimiento son parte de los pretensos adoptantes y el pretenso adoptado si tiene edad y grado de madurez, que debe comparecer con asistencia letrada. O sea, es esencial que el chico que fue conocido y escuchado en la preadoptabilidad, que ha dado un consentimiento en la guarda, que desde los 10 años tiene que dar consentimiento expreso, participe como parte o es una facultad de él. Yo me inclino a esto, no por negarle al chico, sino por no crear cargas procesales donde en realidad los que tenemos cargas procesales somos adultos. Estoy absolutamente seguro. La citación de chicos, la participación de chicos con conformidad en la adopción en los 10 años es del siglo XIX. Antes eran los 7. Nuevo es aquello del cual nos hemos olvidado, decía Madame Bertin. La ley española de donde viene todo esto de adopción es un decreto de la República Española de abril del 37. Si hay alguno que conoce, tiene familia y dolores de esa época, recordarán que el Ministerio de Justicia, García Oliver, era anarquista. En mayo nos masacraron los sucesos de Barcelona, ¿no es cierto? Mayo del 37. Fue la única vez que el anarquismo tuvo ministerios en un gobierno, ¿no es cierto? Tuvo 4, educación también. Y sacó un decreto de adopción propia de los huérfanos de guerra. ¿Por qué? Los anarquistas decían que se quede en España. En cambio, el PC decía barcos de a 5.000 niños para Rusia. Era un tema político. Siempre en el tema de adopción nacional o transnacional hay un tema político. Miren ahora el lío Rusia-Estados Unidos. Canadá. Y allí en ese decreto del 37, que para los que les gustan las minucias, siguió rigiendo en tiempo de Franco, no sería tan malo.
Siguió rigiendo en tiempo de Franco el decreto de la República del 37, sacado por ministros anarquistas. Se escuchaba la conformidad del niño a los 10 años. De que no estamos inventando nada. Ahora, una cosa es la conformidad y otra cosa es el ser parte y tener cargas procesales, desde mi punto de vista. Oír personalmente, pero por supuesto, la intervención del Ministerio Público y del órgano administrativo. El pretenso adoptado mayor de 10 años debe prestar consentimiento expreso, las audiencias son privadas, el expediente es reservado, etcétera, etcétera. Con esto termino. Quiere decir, pero, déjeme hacer un cierre. Quiere decir que en los próximos meses vamos a tener problemas de interpretación nosotros, todos, y yo el primero, y vamos a tener, en el marco de la justicia, sobre todo la justicia nacional, un proceso de equilibrio de estas normas que tienden, lo digo con respeto porque sé quién hizo esto y sé que lo hizo de la mejor intención, incluso el 611 de la misma pluma es un gran avance, vamos a tener una especie de retroceso histórico a debatir las cuestiones anteriores a la muerte jurídica de la tutela administrativa, que la dictó formidable Tribunal de la República, que fue la Corte Suprema de la década del 80. En el caso Subsecretaría del Menor contra Villegas, del año 86, con un formidable dictamen del doctor Juan Octavio Gauna como Procurador General, muy distinto a este que vimos en este último caso. Un voto negando el extraordinario del grueso de la Corte y un voto en minoría, negándolo también pero fundado, del doctor Fait. Se acabó con la idea de tutela administrativa en la República. ¿Por qué? Porque era un caso testigo iniciado el 11 de diciembre del 83, ex profeso, donde para lograr la filiación, era contra la señora Villegas, de 3 chiquitos que estaban en el instituto, se iniciaba un juicio de filiación de la subsecretaría contra la mamá. Y con excelente criterio el doctor Galmarini, juzgado 11, dijo: no tiene representación el Ejecutivo, pero designo a la abogada fulana de tal tutor ad litem y notifique la demanda. Tan era de laboratorio el caso que en lugar de notificar la demanda recurrió el carácter de tutor ad litem. Dice: no, yo tengo la tutela por ley, soy representante como miembro del Ejecutivo por ley. La Sala D le dio por la cabeza un fallo interesantísimo, y tan era que no importaba el resultado, sino el principio, con resolución expresa, ponen el extraordinario y van en queja. Pierden como en la guerra, y tras cartón, el 242, aplicado correctamente a la luz del artículo 3 del Código Civil, a consecuencia de los actos anteriores, como estaban nacidos en hospital público y había certificado de maternidad, no fue necesario hacer juicio de filiación. Fueron hijos de la señora Villegas y fueron Villegas los chicos. Pero la relectura de ese sabio fallo de la Corte de la Democracia, diciendo: en Estado de Derecho el Ejecutivo no es representante de los hijos de los ciudadanos, sino garante de funciones altísimas de bien común, sigue siendo son principios liminares en este tema. Por eso en el debate de esto de administración, justicia, no debemos olvidarnos de lo que el caso Sojo de la vieja corte de los viejos tiempos llamó el Paladión de la libertad. ¿Se acuerdan? Dice: no es la ley transitoria e imperfecta, sino la Constitución Nacional, la que es el Paladión, ¿no? La estatua de Palas Atenea, que si está en la ciudad nadie puede hacerla caer. El Paladión de la libertad. Y mientras tengamos la Constitución entre nosotros, la polis, como conjunto de hombres libres con un destino común, es inexpugnable. Muchísimas gracias.